A veces la vida nos desafina, nos desafía, nos desintonizamos. Las ondas cortas y largas se chocan hasta que entramos en sintonía. Bienvenida, bienvenido. Soy Aurora Marín y esto es En Sintonía. Hoy en Sintonía sintonizamos con el yoga. Tras pasar capas superficiales visibles del yoga para ahondar algo más dentro de la inmensidad del mundo del yoga. En sintonía con disfrutar de la conversación con Virginia Orelogio, profesora de yoga, que nos habla desde su experiencia. Y en Bocadito Saludable haremos una práctica de meditación con el mantra Soham. Así que si te vibra, acompáñanos a esto de... Respira, siente, escucha. La vida es emocionante. La vida es resurgir. La vida es apasionante. La vida eres tú. Estás aquí, en sintonía. El yoga, en la actualidad, es bastante popular e interesa cada vez a más personas. Se suele asociar a posturas corporales y técnicas de respiración. Sin embargo, el yoga es mucho más que todo eso y que viene de hace miles de años. En principio, la palabra yoga significa unión, lo que reúne, unifica. El yoga es la acción con una atención completa, el movimiento de un punto a otro más alto. Es una práctica que favorece la quietud de la mente para llevarnos a una progresiva evolución que te lleva al estado del ser, que conecta con la fuente que emana dentro de cada uno y de todo el universo, fuente que procede del vacío. Esto que acabo de decir es para meditarlo y aquí voy a aportar algunas ideas y claves sobre el mundo del yoga, que es infinito. Porque al parar de hacer, de tener, de acumular, de distraernos, entonces la esencia de lo que somos aparece. Todas estas definiciones que hacen referencia al yoga tienen una cosa en común, la idea de que algo cambia. Ese cambio que nos lleva a un punto donde no hemos estado antes. Y muchas personas se acercan al yoga para cambiar algo de su vida y de sí mismas. Y todos podemos empezar a practicarlo. Lo único que el punto desde donde se inicia ese camino es muy personal. Va a depender de la situación física, la situación mental y del entorno en el que se vive. Porque el yoga es una técnica en la que hay psicología, metafísica, ciencia, mística, filosofía, medicina natural. Es un compendio en el que destaca sobre todo su carácter práctico. Cuando el yoga es practicado a conciencia, lleva a la persona a un cambio profundo que mueve sus estructuras rígidas para llevarnos a un estado de libertad interior. ¿Y cómo surgieron los primeros yogis? Probablemente aquellos primeros yogis se percataron de la necesidad de cambiar la mente. Esa mente que sufre y nos hace la vida más difícil de lo necesario. Y
estos yogis se retiraron a los bosques en solitario o en grupo y comenzaron a estudiar, a practicar, a experimentar con el cuerpo, la mente, para ampliar la conciencia, la comprensión, el discernimiento y poder escalar a planos más elevados de percepción e intuición. Gran parte de los historiadores afirman que el origen del yoga sobre hace unos 5.000 años. Las primeras pruebas arqueológicas son de piedras en las que hay personas dibujadas en posturas de yoga y en posturas de meditación. Estas se han encontrado en la zona del Valle del Indo, parte de ella corresponde a la India. Y ese conocimiento ancestral se fue transmitiendo de forma oral. Hay unos textos sagrados que son los Vedas, que empezaron a escribirse en el 2500 a.C., que hablan sobre el yoga y proporcionan la base filosófica de la que depende el yoga, la unión de Atman o el alma con Brahma o conciencia suprema. Eso es lo que significa la palabra yoga. Y esos sabios ayudaban al practicante que quisiera evolucionar a llegar más allá de los límites de la ilusión de la mente. Y en general enseñaban a la gente cómo vivir más en armonía. Y hacia el 200 o 300 después de Cristo, no está la fecha muy clara, aparece la primera obra que sería un tratado de yoga, los Yogasutras de Patanjali. Es breve, pero muy intensa, y recopila esa tradición que se transmitió de boca a boca. Es un texto que está reconocido por unanimidad por todas las escuelas de yoga. También hay otro texto que es el Hatha Yoga Pradipika del siglo XIV, en el cual se integra la disciplina física y espiritual que ha servido de base para las asanas, lo que conocemos como las posturas de yoga, el Hatha Yoga. La influencia del yoga ha sido constante y profunda en toda Asia, y ese yoga también llega a Occidente a través de maestros yogis, en su mayoría de la India, y por el siglo XIX y XX sobre todo. Algunos nombres a destacar como Vivekananda, Aurobindo y la Madre, Krishnamacharya, Krishnamurti, Yogananda y muchos más, solo los menciono. Y además de cada uno de ellos van a surgir seguidores que crearon diferentes líneas de yoga. Y como resultado de todo esto, a principios del siglo XX, en Europa y Estados Unidos, el yoga empieza a ser conocido. Al principio como algo exótico o de bichos raros o sectario, pero esto fue creciendo, se hizo más popular y ahora en este siglo XXI se ha puesto de moda. Casi 500 millones de personas en el mundo practican yoga. El yoga no es una gimnasia, no es un culto, no es una religión, no es un dogma. Aunque haya personas, grupos, que lo van a incorporar en su religión, en su culto, en su dogma o en su gimnasia. Nos lleva a profundizar y no quedarnos en la superficie del yoga, porque si lo hacemos incurriríamos en el yoguismo. Así es como lo define Ramiro Calle, un referente del yoga. Y hay muchos más estudiosos y experimentados del yoga que nos invitan a esa práctica y el estudio del yoga, pero a niveles más profundos. El yoga nos despoja de lo que no somos y nos acerca a lo que siempre hemos sido. Ramiro Calle. En concreto, en Yogasutras de Patanjali, nos dice que el yoga es la actitud para dirigir la mente exclusivamente hacia un objeto y mantenerla sin distracción alguna en esa dirección. Entonces nace la capacidad de comprender plena y correctamente el objeto. Y Patanjali nos habla de los 8 pasos del yoga que Iyengar, en su libro El árbol del yoga, nos lo explica como si el yoga fuera un árbol con 8 elementos: la raíz, el tronco, ramas, hojas, corteza, savia, flores y fruto. Y vamos a hacer un viaje de los sentidos hacia adentro. Para ello hay que conocer y practicar con las diferentes partes del árbol que están interconectadas, y solo voy a mencionar algo de estas partes,
porque profundizar en ellas sería para mucho más programa y más programas. Así que vamos a pasar mencionando esas partes del árbol del yoga. Empezamos por la raíz, que es aquello de lo que nos nutrimos. Tiene 5 principios, que son pues la no violencia, el amor a la verdad, estar libre de posesiones más allá de lo necesario, liberarse de la avaricia, el control del placer sensual. Y esa raíz va creciendo en un tronco, que es la relación con nuestro cuerpo y mente. Ahí nos invita a la limpieza de nuestro cuerpo y de la mente. El contento interior, el entusiasmo de la práctica, poner pasión, el conocimiento de uno mismo, la entrega. Van creciendo las ramas, que son las asanas, las posturas del cuerpo, esa parte visible del yoga. Y asana significa postura cómoda, porque con ella lo que se pretende es alinear la columna, mejorar el estado del cuerpo para que ese cuerpo esté cómodo y nos facilite ir al estado de meditación y que la mente se aquiete, para evolucionar e incrementar la vibración. Y seguimos con las ramas, las hojas, que es la respiración, es el pranayama. Asana y pranayama, eso nos va a facilitar el estado de concentración y meditación. Para ello aparece la corteza, pratyahara, esa cubierta para ir hacia nuestra energía interior, a nuestros sentidos internos, que nos van a ir llevando al estado de concentración, que es la savia del árbol, dharana, que va a ir llevándonos a un estado de meditación, que son las flores, dhyana. Y si nos mantenemos en ese estado de introspección, concentración y meditación, podemos llegar al fruto, samadhi, que es ese instante más o menos largo de libertad, de paz, de equilibrio, de iluminación. Así que en esa postura cómoda, esa respiración, cultivando la raíz y el tronco, nos va a ayudar a ir hacia adentro al estado de meditación y de ahí obtener ese fruto. Para avanzar, el principal obstáculo es precisamente la mente, esa reina maravillosa que es a su vez la loca y el trastero. Vivimos en un campo de concentración que somos nosotros mismos, formado por esas emociones negativas, esos estados de ánimo y desánimo, la ignorancia, los apegos, la codicia, los miedos. Y para ir desmantelando este campo de concentración, necesitamos cultivar y crear un campo en el que regar ese árbol, con motivación y voluntad, con ganas de mejorar, de querer evolucionar. Y para ello el yoga es una herramienta que nos va a ir llevando a ese nivel de mayor entendimiento y conciencia. Es como si la ola que se creía sola saliese de la alucinación de que es distinta del océano en el que estaba contenida y se funde con él. La paz es la ausencia de agitación mental. Hay para ello muchos modos de yoga. Es conveniente orientaciones de un profesor, alguien con conocimiento y preparación, y cada uno va a elegir por dónde entrar. Nos va dando la capacidad de ser flexibles, y más que flexibilidad del cuerpo es la de ser flexibles ante los cambios, los retos, las expectativas, las nuevas ideas que llegan, soltando cargas innecesarias y respirando esos aromas que emanan dentro de cada uno cuando estamos en paz, en quietud, en silencio. A continuación escuchamos a María del Mar Benítez, que nos cuenta de su experiencia con el yoga. Hace unos años estaba en India, que siempre me ha llamado mucho la atención India desde pequeñita, y ahí por una serie de circunstancias y demás conocí a una chica, me habló de un curso de yoga allí. Entonces pensé en practicar esa parte, todo lo que es la respiración, las asanas, pero no desde una parte tan física, sino como una herramienta para llegar a algo más. Y también por la curiosidad que tengo yo grande de decir, bueno, quiero conocer el yoga, pero de una forma más interna. Pues decidí estudiarlo allí en India, volví al año siguiente. Vi un curso, era muy completo, se trabajaba desde la filosofía, meditación, los mantras, el significado. Hasta hoy la verdad que es una de las cosas que más me ha alegrado de hacer.
el trabajar mucho eso, el entender que yoga no significa llegar a un punto concreto, sino que es un proceso en el que cada uno va evolucionando y va entendiendo y va progresando en su propia línea, en su propio camino. Y a mí el yoga, la verdad que sí me cambió mucho la percepción de cómo veía las cosas. Eso ya me pasó también con el Vipassana, la primera vez que lo realicé. Y lo he hecho 3 veces y cada vez que lo he hecho es como que me llevo una visión nueva, como unos ojos diferentes desde el cual ver distintas cosas. Aunque sea siempre la misma, pero vas entendiendo cosas distintas. Y en este caso, por ejemplo, lo asocié mucho con lo que en el Vipassana había aprendido un poco, ¿no? Eso que se repite tanto: entra en la postura, encuéntrala, establécete y luego la eliminas y a otra cosa, ¿no? Ese todo es pasajero. Y esos 3 pasos tan importantes en la vida, que va con todo, que es básicamente nacer, crece, estabilizas y mueres, ¿no? No necesariamente con la carga tan profunda de nacer y morir, pero que eso es todo lo que va pasando el día a día. Y entender eso con una estructura un poquito más formada y que tiene una base tan antigua y que lo ves, ¿no? Que lo sientes, que lo experimentas, que te ayuda. Como los problemas igual después de una clase de yoga le dan la vuelta y de una perspectiva diferente. Es como magia, que no es magia, es tu propia magia, porque estás trabajando tú contigo mismo. Ya simplemente eso lo aplicas a todos los aspectos de tu vida y es maravilloso. Y María del Mar, después de un proceso, un camino de formación y autoconocimiento a través del yoga y descubrir lo beneficioso que ha sido en su vida, siente la necesidad de ofrecerlo a otros. Y seguimos. Ahora el testimonio de Julio. Yo encontré el yoga a raíz de una lesión en la espalda que tuve. Me dejó 5 meses y medio prácticamente en la cama. Y a raíz de ahí tuve que hacer otras cosas. La recuperación ha sido muy importante a través de la fisioterapia y a través del yoga, porque ha sido realmente lo que me ha sostenido ahí, que me dejó sin las 2 cosas que más que quería, que era el deporte y tampoco podía hacer música. A raíz de ahí, el yoga y todo lo que rodea y abarca como filosofía y como otra sensación de vida, ¿no? Me ha llevado a tirar para adelante y lo incorporo a mi vida porque es algo ya esencial, ¿no? Muchas gracias. Y es que a veces el yoga llega como algo terapéutico para curar el cuerpo físico, pero con la práctica constante, el entusiasmo, nos despierta algo más profundo. Por eso recibir clases de yoga, practicarlo en grupo es bueno y también en soledad, para ir adquiriendo la rutina del yoga en nuestras vidas. Podemos utilizar fuentes como los libros también, y hay muchos libros, es inmensa, con técnicas, filosofías, devociones. Y aquí solo voy a limitarme a mencionar algunas obras, como las que ya he mencionado, la clásica de los Yoga Sutras de Patanjali. También está el Bhagavad Gita, texto religioso del hinduismo que se adentra en ese yoga de la devoción, el karma yoga y el jnana yoga. Después hay otros más actuales, pero con una buena base, como el corazón del yoga de Desikachar, hijo de Krishnamacharya. O el árbol del yoga, ya he mencionado, de Iyengar. Otra obra, autobiografía de un yogi, de Yogananda. O también yogis españoles como Manuel Morata y uno de sus libros, Yoga, Teoría, Práctica y Metodología. Y cómo no mencionar a Ramiro Calle, maestro de yoga y un escritor que es un referente en el mundo del yoga, que ha escrito cientos de libros. Y aquí menciono algunos más prácticos, como el método Ramiro Calle o el gran libro de la meditación. Y también está una hermosa novela, El Fakir. O el último libro, El milagro del yoga, donde se funde historia, conocimiento, evolución, práctica. Todos ellos y muchos más maestros que nos aportan su experiencia, porque más que gurús, todos somos maestros y aprendices de nosotros mismos, aprendices de la vida y con la vida. Y como dice Ramiro Calle, el deber de todo aprendiz es seguir aprendiendo.
y con la práctica del yoga poder llevarlo a nuestra vida cotidiana. El yoga es un modo de vivir, es una actitud desde la compasión, desde la atención, desde el esfuerzo encaminado, desde el amor, la paciencia, la calma profunda y solo por nuestra actitud poder transmitirla a los demás. Y cuanto más personas conscientes a conciencia haya, más colaboramos por un mundo mejor. Para ello el yoga es una herramienta maravillosa. El yoga es como la música. El ritmo del cuerpo, la melodía de la mente y la armonía del alma crean la sinfonía de la vida. Iyengar. Estás aquí, en sintonía. La vasija con grietas. Un cargador de agua de la India tenía 2 grandes vasijas colgadas a los extremos de un palo, con las que llevaba agua desde el arroyo hasta la casa de su patrón. Una vasija estaba nueva y perfecta y conservaba toda el agua durante el trayecto. La otra vasija tenía varias grietas y siempre llegaba de agua por la mitad. La vasija nueva estaba muy orgullosa de sus logros, pues se sabía perfecta para el fin que fue creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada de su imperfección y se sentía miserable porque solo podía hacer la mitad de lo que era su obligación. Después de 2 años, la tinaja quebrada habló al aguador diciéndole: «Estoy avergonzada y me quiero disculpar porque debido a mis grietas solo puedes entregar la mitad de mi carga y solo obtienes la mitad del valor que debieras recibir». El aguador sonrió y le dijo compasivo: «Cuando regresemos a la casa, quiero que te fijes en las flores del camino». Así lo hizo la tinaja y vio muchísimas flores hermosas a lo largo del trayecto, pero eso no le quitó la pena de su mal hacer. El aguador le dijo entonces: «¿Te diste cuenta de que las flores solo crecen en tu lado del camino? Siempre he sabido de tus grietas y sembré semillas de flores por donde vas. Todos los días las has regado. Si no fuera exactamente como eres, con tus defectos incluidos, no hubiera sido posible crear esta belleza». Magdalena Salvador nos ha contado este breve relato. Y es que vamos regando el camino de nuestro día a día, en el que a veces crecen flores. Y cuanto más conscientes nos hagamos, más podremos transformar la vida en un hermoso jardín, incluso con sus defectos, con sus espinas. Y es que así respira el espíritu del yoga, en ser y hacer sin expectativas ante los resultados, las flores, el samadhi. En sintonía con. A continuación, charlamos con Virginia Orelogio Orozco, profesora de yoga, que nos cuenta cómo, para ella, el yoga es un ingrediente fundamental en su vida y cómo a través de sus clases y en su cotidiano intenta que la esencia del yoga llegue a los que le rodean, alumnos, compañeros, amigos.
Hola Virginia. Hola Aurora, ¿cómo va? Pues muy bien, y además ahora acabo de estar en una clase tuya en la tierra, sintiendo el aire, y bueno, me ha encantado. Sí, es que es un lugar estupendo. A la gente le cuesta un poco llegar, como que tenga que estar todo muy cerca, todo muy fácil, todo muy accesible, y entonces la gente que acepta el desafío de salir del pueblo, en este caso, la pasa estupendo y les encanta. No hace falta música, cuando trabajamos adentro trabajamos con música. Yo afuera no me atrevo a poner música porque cantan los gallos, se escuchan los pájaros, la caída del sol, todo significa tocar la tierra, es que no tiene nada que ver, es una pasada. Sí, que no es solo ya la clase o la serie en sí, sino todo el entorno que está ahí. Claro, lo que pasa es que el yoga es todo, ¿no? Entonces, en realidad, cuando uno prepara un lugar físico, lo prepara, se supone, de la manera que más disponga a tu cuerpo a estar atento, concentrado, gozoso, equilibrado. Cuando vos trabajas con la naturaleza, como nosotros somos naturaleza, en realidad lo que hay que aprender es a equilibrarse con la naturaleza, y yo creo que eso es un trabajo como hasta más importante, porque tendríamos que ser más parte de la naturaleza y menos del cemento. El yoga es un elemento más, que es la naturaleza, además de la naturaleza de nuestro cuerpo, y nos ayuda a conectarnos más. Sí, para trabajar, por ejemplo, nosotros ahora en toda la época de COVID, te pones a la distancia que quieras, ¿no? Y, por ejemplo, una de las alumnas que ha estado hoy en la clase me decía: si yo no hiciera yoga, Virginia, no sé qué hago, porque con todas las restricciones que se estaban viviendo, su vía de escape era hacer yoga. Ha movilizado mucho. Yo creo que el yoga es mucho más de lo que alcanzamos nosotros los occidentales a vivir y a terminar de ver en nuestra acotada vida, ¿no? Porque no es lo mismo nacer en una cultura que está empapada de toda una filosofía distinta de modo de vivir, de entender la vida. En las clases yo muchas veces le digo a las alumnas, a los alumnos, es cuerpo, mente, corazón y espíritu. El yoga tiene de distinto con el resto del movimiento que podemos hacer nadando, bailando, que es estupendo también, que siempre te trabaja entero o entera. Entonces, ¿y para ti, tú por qué te llegó el yoga, o por cómo empezaste, o cómo llegó a tu vida? Yo creo que el yoga debe haber estado instalado en mi vida desde hace mucho. Cuando yo era chiquita, mi mamá hacía yoga, y lo de mi mamá era una cosa como súper alucinante, ¿no? Porque estamos hablando de mucha diferencia de años. Y después yo hacía, por un lado, actividad física, y por otro lado, actividad espiritual. Yo he tenido siempre claro de que soy más que lo que se ve. Yo llego a España teniendo eso cubierto desde distintos ámbitos. Y cuando estando acá, cuando descubrí lo que era el yoga, me di cuenta que eso era una pasada para mí, no era como una maravilla. Y llegó ese momento y yo dije, es que esto es lo que yo necesitaba ahora, porque mi vida iba cambiando y yo ya dejaba de tener lugar en ese modo de vivir que tenía antes. Pero yo decía, yo ya no quepo en ese formato. Claro, y eso unió para mí todo esto, y es lo que hago ahora, ¿no? Por eso es que trabajo mucho la parte del cuerpo en las clases, y me gusta mucho lo que es la parte de la meditación. Tú eso, en este camino vas, a la vez que te vas formando, vas ofreciendo a otros y ofreces clases. Yo igual que doy clases de asanas, de postura, hacemos clases de meditación, ¿vale? Y a veces armo talleres de algunos temas que voy viendo que a las alumnas, a los alumnos les interesa, y obviamente está invitado todo el mundo a participar. Pero como a mí especialmente la meditación me parece de un capital importantísimo, y que en este momento que vivimos estamos tan fuera de nosotros realmente, y la meditación es una clara invitación a detenernos, mirarnos, querernos, aceptarnos, comprendernos, y a partir de eso, lo de afuera, no tiene que ver con estar más maquillado, ser más lindo, ser más gordo, tener el trabajo ideal. La vida que te toque es la mejor, ¿no? Y eso es un capital que da a meditar, el conocerte a vos mismo, el aceptarte, el amar al mundo, el aceptar el lugar que te toca en la vida. Entonces, como a mí eso me interesa mucho, ahora mismo
estamos con un curso de meditación online que es de 2 meses y medio. Entonces, así como hay una postura para estar en yoga, también hay cosas básicas que tiene que nuestra cabeza saber para que nuestra cabeza pueda pedirle al corazón que se transforme. Ser una persona coherente no es una cosa fácil. La sociedad no nos lo pone fácil porque nos maquillamos todo el tiempo. La cabeza tiene que tener elementos para construir un nuevo corazón, que al final van de la mano, y eso hace tu equilibrio, ¿no? De lo que pensás, lo que sentís, lo que actúas. Y a través de la meditación puedes empezar a construir ese interior. Sí, con diferencia. Claro, y es que también a lo mejor la idea de las personas es como que meditar o practicar yoga es como que me tengo que parar y tienen miedo a parar. Hay muchos mitos, porque meditar es aprender a atender y aprender a concentrarse. Pero no tenés que saberlo de antemano porque ningún bebé nace caminando, nace con la potencialidad. Meditar es lo mismo. Vos tenés en potencia miles de cosas y si decidís que una de esas es sentarte a meditar, te puede costar más o menos, ¿no? Porque hay gente que está muy dispersa. Hay gente que no deja los ojos tranquilos jamás. Digo los ojos porque con los ojos se ven muchas cosas. Entonces, si no dejan los ojos tranquilos, ¿dónde está esa cabeza? Porque tienen que aprender a parar. Vive pensando qué es lo que hace el otro, vive viendo qué es lo que me miran, qué no me miran, con qué cumplo, con qué no cumplo. Y en realidad, cuando meditas, te das cuenta que lo tenés todo dentro. Y además esto, el poder llegar a incorporarlo en la vida cotidiana, ¿cómo sería, no, la pauta? ¿Cómo poder ayudarse uno para incorporar el yoga? Esto de la meditación y del yoga y todo lo que es este camino, cuando la gente dice, es que yo medito por libre, es que yo lo hago por mi cuenta, digo, bueno, por libre, pero ¿cómo te formaste? ¿Cómo llegaste a entenderlo? Porque es verdad que la experiencia es un capital maravilloso. Y tampoco sirve que yo me lea 3 libros de qué es meditar, te recite lo que es meditar y evidentemente eso va a ser solo eso, ¿no? Un libro abierto, que eso tampoco es convertirse en más sabio ni más sabia, pero tenemos que hacerlo en grupo. No tiene nada que ver trabajar en grupo y no tiene nada que ver escuchar a otra persona. Incluso, aunque uno diga, pues yo ahora también quiero leer X libro. Eso contribuye a mi formación, aparte de que los libros son una maravilla, ¿no? Otro capítulo aparte, lo que es la lectura de verdad, lo que aporta el leer. Ojo, que estar sentada, quieta, supongamos quieto, no significa estar meditando. O sea, meditar supone todo un trabajo de tu postura, todo un trabajo de la respiración para que luego empiece el proceso profundo de empezar a entrar en vos. O sea, que tampoco alcanzan 2 minutos. Que al meditar te va cambiando la energía, el estado energético, la vibración interior de tu cuerpo, lo que hay dentro va cambiando. Sí, totalmente. Empiezas por lo físico, pero después... Claro, lo físico es lo más fácil de aquietar porque es lo más tosco, ¿no? Lo más brusco que se ve, lo más exagerado, lo más denso. Entonces, si una persona, por ejemplo, y ves que la persona se rasca la pierna, se toca el pie, abre los ojos, respira más acá, sabes que esa persona todavía está muy inicial en su proceso de atención y concentración. Y la atención y la concentración son lo básico que nos aporta la meditación. Porque si yo no puedo estar atenta a mí y luego mantener esa atención, digamos, y concentrarme en eso, pues ¿cómo hago después para tener una actitud meditativa? Es que a través del yoga te vas dando cuenta, y en concreto la meditación te vas dando cuenta de todos los ruidos. Claro. Que al principio uno va haciendo una de ruidos, no sé, como cerrando las puertas y haciendo ruido con las ventanas, y después con el tiempo te das cuenta, voy a cerrar un poquito más suave que estoy haciendo. Claro. Esta sociedad que también nos invita al ruido, tenemos que equilibrarnos y equilibrarlo, porque este mundo que nos toca es maravilloso, pero decir, bueno, ¿cuánto ruido hago yo? Que eso es suficiente para saber cuán vacíos estamos o cuán llenos estamos. Y además en esta sociedad ese ruido que tú dices es ese que nos dicen tienes que llegar a esto, tienes que conseguirlo, y una vez que lo consigues te vas con más ruido pero vacío. Claro, sí. Yo tenía un amigo que decía, tenemos que construir la vida en círculos virtuosos, no viciosos, ¿no? Entonces pasar
de algo bueno a algo más bueno, algo más bueno, algo más bueno, y entonces hacer una cadena y que la vida sean círculos virtuosos, ¿no? En donde, claro, en donde cada vez seas más sabia, más libre, más feliz, más lo que sea, pero que, y aparte como eso se contagia. Y bueno, tú tienes un canal en YouTube, estás en esa experiencia, ¿no? Sí, ¿Te has atrevido ajá, sí, me ha costado porque como a mí me gusta mucho el contacto con la gente, ha sido todo un desafío, y ahora estamos activamente con el curso de meditación. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se puede encontrar? El curso en realidad a través de la página web millarayyoga.es. Yo tengo un Facebook, Instagram, ahora Pinterest, para que la gente en realidad pueda acceder de la manera que le sea más accesible o que conozca. Pero el curso va a estar efectivamente a la vista y publicado y activo en la página. Tendrá su parte de clase teórica, entre comillas, en donde explico cosas que a mí me hubiera gustado que me las hubieran dicho, como esto de que meditar no es dejar la mente en blanco, ¿no? Y la gente sufre porque se pasa la vida queriendo dejar la mente en blanco, y nuestra mente es un instrumento maravilloso que está lleno desde que nacemos. Y lo que hay que saber es seleccionar la actividad, diferenciar lo urgente de lo importante, saberle decir a la cabeza aquíétate. Pero entonces, bueno, todas esas cosas que para mí eran importantes saberlas, contiene esa parte de teoría, una dinámica de trabajo que nos hagan meter para adentro a partir de lo que hemos escuchado, y entonces luego ya estamos preparados para meditar. ¿Y también estás en algo del deporte, incorporando el yoga o algo de eso? ¿O va a haber alguna actividad, comentabas? Sí, hay desde hace 4 años, esta es la 5ª edición, Huelva hace la Feria del Deporte. Vale aclarar que el yoga no es un deporte, sí el yoga involucra la actividad física, el yoga de las asanas. Entonces a mí me invitan de hace 5 años y se hace siempre a fines de septiembre, principios de octubre. Y siempre hay actividades para que la gente las vea y las disfrute. O sea que vos podés ir a la Feria del Deporte y hacer una sesión de yoga. Todo eso. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Virginia, por lo que has aportado y este ratito que hemos echado aquí. Pues muchas gracias a vos. Ha sido un placer. Igualmente, gracias. Más en sinfonía con la vida y con uno mismo. Estás en sintonía. Un bocadito saludable. Y ya que estamos con la voz, vamos a ir a hacer una práctica dentro de la línea del Nada Yoga. Y es que el universo es vibración, y la vibración provoca un sonido que estimula esas energías latentes que están ahí siempre en el vacío. Se liberan los nudos energéticos y se entra en contacto con la energía cósmica que está en uno mismo. Y para ello podemos utilizar el mantra, que es una palabra de poder o palabra mística, que se convierte así en un soporte de la atención para evitar la dispersión de la mente a un estado de concentración. Vamos a hacer la práctica del mantra Soham, o el mantra natural, o el mantra que no se recita, porque se considera más como el sonido interior que está en nuestro cuerpo y que se produce naturalmente al respirar. El mantra Soham significa yo soy eso. Soham. Muchos lo interpretan como el universo al que todos estamos conectados, a esa energía universal que nos apoya y nos nutre. Así que para hacer la práctica del mantra se puede hacer en una postura sentado, en un cojín o en una silla o contra una pared. Observa tu cuerpo, relaja cualquier tensión que haya, observa tu columna y sentir que la columna se alinea, y dirige la atención a la respiración, sintiendo como inhalo y exhalo.
y me mantengo en la frecuencia de la respiración observando la inhalación, exhalo, suelto el aire. Y a medida que vas llevando la atención a la respiración, comienza a recitar el mantra Soham en tu mente, sin vocalizarlo. Mientras entra el aire, inhalo en ese silencio la palabra So. Y al exhalar, Han en el silencio. Y mantienes ese ritmo, inhalo So, exhalo Han, Soham. Y vas llevándote por el ritmo de la respiración y tu mente en Soham. De esa fuente de tu respiración, desde donde surge tu respiración, como si de donde surge el universo, el sonido del universo, So y Han, como al exhalar se libera, se expande, se va uno fusionando con el espacio que le rodea. Inhalo So, soy, exhalo Han, fundiéndome con el todo lo que es, con la expansión del universo. Y te mantienes ahí, So, Han. Y si surge algún pensamiento que te distrae, regresa al mantra, So, inhalando, Han, exhalo. Y te puedes mantener al menos 5 minutos. Hasta el tiempo que sientas. Te puedes poner un temporizador si quieres señalar el tiempo. Y termina tu meditación dedicando un momento de gratitud, de reflexión, en un dejarte sentir en ese sabor que te ha dejado la meditación en tu ser y en tu vida. Soham. Y vamos así cultivando la atención pura, que purifica la mente, que abre el espacio al amor puro, a la fuente que nace del vacío en cada respiración, en cada latido. Hay muchos más mantras, mudras, técnicas de relajación, tipos de yoga. Es inmenso. Pero también tan sencillo como ser consciente de cada respiración, que gota a gota limpia el corazón, clarifica la mente, y entonces surge la alegría interior, la paz que vive dentro de ti, dentro de cada uno. Y como expresa el mantra, Lokaha Samasta Sukhino Bhavantu, que todos los seres sean libres y felices. Y aquí me despido. Gracias a los colaboradores que enriquecen este espacio, Cata, Magdalena, Mariam, India, y a los que han participado María del Mar Benítez y Julio Prenda, en sintonía hoy con el yoga, más en sinfonía con la vida.
Y gracias a ti por escuchar, por estar presente, y que la paz sea contigo. Om Shanti. Le stress est accru par l'envécu. Une feuille tombante, anxiété latente.